Como preámbulo a la conversación que en segundos tendrán Mario Vargas Llosa, Gerardo Bongiovanni, junto al secretario general de la OEA, Luis Almagro, tenemos un video de acaso una de las mujeres más valientes que le está haciendo frente a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Estoy hablando de la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, que no quiso dejar pasar esta oportunidad y nos manda este video para ustedes. Queridos amigos reunidos esta noche en Rosario, desde Caracas quiero transmitirle mi agradecimiento a Gerardo Bongiovanni y a su equipo de la Fundación Libertad por el honor de compartir estos minutos con ustedes. Al presidente de Argentina, Mauricio Macri, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y a don Mario Vargas Llosa, el reconocimiento y el afecto de todos los venezolanos por ser grandes amigos de la Venezuela libre. Esa Venezuela que hoy está de pie y decidida a derrotar un Estado criminal que de manera intencional ha traído el hambre, la miseria, la violencia y la muerte a nuestra tierra y con ello provocar este éxodo de millones de venezolanos que de manera desesperada han sido acogidos entre otros países en la Argentina. Ese Estado criminal que ha demostrado que no está dispuesto a dejar el poder en Venezuela, sino con la aplicación concertada y decidida de fuerzas internas y externas, que asumimos el desafío histórico y la responsabilidad ética de parar la muerte y la destrucción de una nación sin demora. Son las horas más oscuras, las horas más peligrosas, las horas donde hemos visto la crueldad, el coraje, el cinismo y la maldad. Pero son también las horas más luminosas, las horas del coraje, las horas de una ciudadanía unida que lo ha arriesgado todo y que ha cooperado y ha sido solidaria y generosa para defender a cada uno de aquellos venezolanos perseguidos, atacados, brutalmente humillados. Las horas de la cooperación y la solidaridad en personas como ustedes, que han tenido la visión de llamar las cosas por su nombre, el coraje de arriesgar sus posiciones por la defensa de los valores superiores de la República y de la humanidad. Desde Venezuela quiero garantizarles que este compromiso con la Venezuela libre, justa y democrática es indoblegable, que esta lucha no tiene vuelta atrás y que estamos convencidos y seguros que pronto veremos emerger una Venezuela que dejará atrás para siempre el crimen, la corrupción y el socialismo y abrazará las ideas de la libertad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y la democracia para siempre. Y que seremos, ahora sí, un foco que contribuya al crecimiento, a la integración, a la paz y a la prosperidad de todo nuestro hemisferio. En nombre de los venezolanos, muchísimas gracias. Tenemos el enorme placer de tener hoy con nosotros al secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro. Ha venido especialmente desde Washington a acompañarnos. Es una persona a la que todos admiramos y valoramos mucho, así que le voy a dar la palabra a nuestro presidente Mario Vargas Llosa para que lo presente y dialoguemos un poco con el doctor Almagro. Pues tengo mucho gusto en decir unas palabras sobre Luis Almagro, a quien le tengo mucha admiración. Él es un abogado, fue ministro de Relaciones Exteriores de su país, el Uruguay, pero donde se hizo realmente conocido en toda América Latina y luego en el resto del mundo fue cuando ganó la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Como seguramente ustedes saben, la OEA fue una institución que fue creada para defender el sistema interamericano y básicamente los principios democráticos de la libertad. Nunca cumplió este objetivo. Fue
en el mejor de los casos una carabina de Ambrosio, una institución prácticamente inútil, y en el peor de los casos fue una institución cómplice de las dictaduras latinoamericanas. Había una frase un poco ofensiva que circulaba sobre lo que representaba la OEA, pero que daba muy bien una idea de cómo los latinoamericanos realmente democráticos veían a esta institución. Decían que ella era la institución a la que los países mandaban a sus diplomáticos más bien en ruinas a cebarse la cirrosis. Una frase muy cruel, pero que de alguna manera expresaba muy bien el desprecio que nos merecía a los latinoamericanos democráticos en todo el ancho espectro de lo que representa esta palabra democráticos, esta organización. Todo ello cambió de una manera profunda y radical desde que Luis llegó a la dirección de la OEA. Él dinamizó esta institución de una manera extraordinaria y la convirtió en lo que debió ser siempre la Organización de Estados Americanos, un instrumento de la defensa de la democracia, un instrumento de lucha contra los gobiernos que incumplían con los principios constitucionales y democráticos que eran su base de sustentación. Y le dio además de esto un dinamismo que tenía que ver mucho con su personalidad incansable, arrolladora, sobre todo cuando se trataba de defender la libertad. En los pocos años que lleva al frente de la OEA, Luis Almagro ha cambiado enteramente la imagen de esta institución. Hoy día los latinoamericanos que creen en la libertad, que creen en las instituciones democráticas, que creen que hay un futuro dentro de la libertad para América Latina, confían en la OEA, gracias a él. Él ha dado una batalla extraordinaria en defensa de los venezolanos que luchan por recobrar su libertad, pero no ha sido solamente Venezuela lo que lo ha preocupado y lo que lo ha impulsado a mostrarse un luchador empedernido. Han sido también países como Nicaragua, donde la libertad está también pisoteada por una dictadura, o el caso de Bolivia, el triste caso de Bolivia, triste porque casi no se habla de él, olvidamos que es también un gobierno autoritario y profundamente corrompido, pero también él ha sido capaz de preocuparse por Bolivia, de dar aliento a los bolivianos que luchan por devolver la democracia y la libertad a ese país muy querido por mí, porque yo pasé mi infancia en Bolivia. Y creo que es muy interesante ver el caso de una institución que gracias fundamentalmente al compromiso con la libertad de su secretario general, se ha transformado y se ha convertido en una institución activa, creativa, y a la que pueden acudir todos quienes están en América Latina amenazados por perder la libertad. Creo que será muy interesante escucharlo, sobre todo respecto al caso de Venezuela, un país donde hay una dictadura instalada desde hace muchos años y que sin embargo no ha podido derrotar al pueblo venezolano. El pueblo venezolano está en pie, ha luchado, ha resistido las violencias, las injusticias brutales cometidas contra sus líderes, y creo que el testimonio de Luis Almagro sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que se ha hecho y lo que se espera de nosotros que hagamos todavía
para sacar a nuestros hermanos venezolanos de la situación verdaderamente trágica en la que se encuentran es Luis Almagro. Así que recibámoslo con un fuerte aplauso. Ese es el mejor discurso de lanzamiento de campaña para mi reelección que podía escuchar. Le agradezco mucho. Mire, tenemos un continente un poco complejo, en el sentido de que durante muchos años, 10, 15 años, hubo una acumulación de malas prácticas que fueron erosionando determinados aspectos del funcionamiento de la democracia en distintos países, con distintas gradualidades. Tenían que ver a veces con la cooptación del Poder Judicial, otras veces tenían que ver con el bloqueo del trabajo de los parlamentarios, otras veces tenía que ver con los problemas estructurales de funcionamiento del sistema político en cuanto a erosión de garantías en los procesos electorales y de las garantías que surgen para proteger los derechos civiles y políticos de la gente, otras veces porque durante 10 o 15 años la corrupción de Odebrecht y PDVSA anduvo rampante por el continente y se pretendía que todo estaba bien cuando todo estaba mal, y estos procesos se iban acelerando. El caso específico de Venezuela, al que usted hacía referencia, es un caso en el cual eso fue llevado hasta el máximo extremo. Cuando alertamos lo que pasaba en Venezuela, en primer lugar fue en la misión de UNASUR de marzo y abril del 2014. Yo había tenido un enfrentamiento con el régimen bolivariano en el 2012, cuando el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y en el 2015, cuando empezaron las inhabilitaciones de cara a las elecciones parlamentarias. Y ahí nos vimos con absoluta claridad, y el trabajo del secretario general de la OEA, como el trabajo de cualquiera que conduce una organización internacional, se tiene que apoyar en los hechos, tiene que ser muy fáctico. O sea, un secretario general de la OEA no tiene margen de error, por lo tanto tiene que ir siempre avanzando sobre las verdades que van surgiendo, obviamente, de las realidades fácticas del país. Y ya en el 2015 y 2016 queda ya patente que avisorábamos una crisis humanitaria en el país que iba a afectar la vida de millones de personas, que podía inducir una crisis migratoria de proporciones que el continente no había visto, y que el proceso por el cual iba Maduro era el descalabro total de las instituciones. El proceso venezolano era imposible de resolver sin una crisis política. Pero además se daba una particularidad, o sea, no se puede poner el caso venezolano en la misma bolsa que los demás casos, porque aún en aquellos países donde ha habido problemas claros de deterioro del sistema político, todavía hay liderazgos con los que se puede hablar políticamente. En el caso venezolano eso no es posible. El caso venezolano es el caso extremo, el primero en el continente desde el caso Noriega en Panamá, de una cooptación del Estado por parte del crimen organizado y por parte del narcotráfico, en el cual el Estado opera simplemente como coordinador logístico de una serie de intereses criminales que funcionan en el país, que tienen que ver con narcotráfico, con minería ilegal, con extorsión, con contrabando y definitivamente las demás variables que surgen a partir de las actividades criminales. Es un Estado en el cual ha cedido poder territorial. El Estado ha perdido completamente el poder territorial del país. Lo ha dejado en manos del ELN, lo ha dejado en manos de la FARC, ha cedido actividades a Hezbollah, ha cedido actividades al régimen cubano. Tiene una carga
sanciones muy duras sobre Venezuela, que son los envíos de petróleo de Venezuela al régimen cubano. Eso definitivamente es la peor carga sancionatoria que puede tener ningún país y es lo que ha llevado esta economía a colapsar. Todo esto hace que un Estado absolutamente débil, con un liderazgo no muy afirmado, sea funcional a que todos estos intereses se mantengan operando en el país y el caso de los carteles mexicanos. Entonces, ¿cómo se erradica un Estado criminal? ¿Cómo se derroca un Estado criminal? Ese es el tema. O sea, las variables comunes de acción política no han funcionado en Venezuela y eso es algo muy claro. Estos procesos simplemente han llevado a una reafirmación, digamos, del poder del régimen, de la dictadura, y apoyándose en crímenes de lesa humanidad, presos políticos, tortura a los presos políticos, ejecuciones extrajudiciales y la peor arma de todas, que es el uso del hambre y la enfermedad como maneras punitorias contra la sociedad. O sea, usted no tiene un carnet de la patria y no va a poder hacerse un tratamiento oncológico, no va a poder hacerse un tratamiento de quimioterapia. Usted no tiene carnet de la patria y queda último para hacerse diálisis. La desnutrición infantil, la muerte de niños desnutridos, esas son cosas que Venezuela definitivamente hoy es lo que está exportando al resto del continente. Porque la forma de licuar presión de estos regímenes es algo muy consistente con lo que ocurría también, lo que ocurrió en Cuba durante el periodo especial. La presión se licúa hacia afuera. O sea, incapaces de resolver los problemas sociales hacia adentro, se exporta a la gente que, digamos, está en situación de necesidad. Entonces, para Venezuela necesitamos acciones políticas y diplomáticas mucho más contundentes que definitivamente, y sin dejar de lado ningún instrumento del derecho internacional susceptible de ser aplicado en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela hay que pensarlo en lógica de responsabilidad de proteger, hay que pensarlo en la lógica que tiene que haber un proceso obviamente gradual, político y diplomático, pero que no cierre las opciones que, por ejemplo, encierra la responsabilidad de proteger para resolver el mismo. De lo contrario, nos podemos reunir dentro de 10 años y vamos a seguir hablando de la dictadura venezolana y con determinados peligros en el continente, que es con un cambio en el mapa político en el continente y con Maduro así, o con el régimen bolivariano así, definitivamente son muchas las posibilidades de que el deterioro de la democracia pueda ser más fuerte en el continente todavía. Entonces, tenemos que revertir este proceso, tenemos que erradicar las malas prácticas, pero tenemos que resolver el caso venezolano también. No